Es el momento para que hagan sus preguntas. Creo que todos están en la dormitatio, no en la oratio. A ver, Arturo. Buenas noches a todos, buenas noches, Padre. Padre, quería saber si quejarse ante Dios es orar. Estaba escuchando a María Escrivá de Balaguer y decía, anda y dile, ¿no? No quiero venir a verte, me está pasando esto, lo otro, esta enfermedad, tantas cosas que nos pasan. En particular, yo me he propuesto este año ir todos los días al Santísimo. Hasta el momento lo estoy cumpliendo. Y lo otro es si se puede orar escribiendo. Ya, buenas preguntas. Te respondo de una manera muy concreta. Sí, la queja es una oración porque sale de tu corazón, pero es una queja amorosa. Hay muchos santos que ante los problemas que tenían, las cruces que tenían, las calumnias que les hacían, se quejaban ante el Señor, pero lo hacían en un tono de amor. No es una queja de cólera, es una queja amorosa. Por ejemplo, Señor, ya pues, ¿no? Más problemas, Señor, ya pues. Santa Teresa de Jesús, que es una gran mística, doctora de la Iglesia, fue calumniada, la iban a acusar ante la Inquisición, le hicieron la vida a cuadritos y en su oración se quejaba. Y un día, estando quejándose, Señor, ya pues, más problemas. Y Jesús se le aparece y le dice, Teresa, es que así trato a mis amigos. Y Teresa le dice, con razón tienes tan pocos amigos, pues Señor. Entonces, por si acaso, todo eso está escrito en la autobiografía de esta santa. Así trato a mis amigos. Con razón tienes tan pocos amigos. Y Jesús le dice a Teresa lo siguiente, yo amo a quienes me crucifican y yo crucifico a quienes amo. Son palabras de Jesús a Santa Teresa de Jesús. Yo amo a quienes me crucifican y yo crucifico a quienes me aman. Así que prepárense, ¿ya? Porque Jesús acaricia con la cruz. Sí. Padre, buenas noches. La oración a través de la música, no sé, las letras de las canciones, si le canto a Dios, ¿se podría considerar también como una oración? Sí, y aprovecho para responderle el segundo punto a Arturo, que no le he respondido. Sí se puede orar escribiendo. De hecho, yo no soy modelo de nadie, soy un gran pecador. Yo tempranito me levanto a hacer mi oración personal y en ese momento, en esa media hora, uso el evangelio que voy a predicar y ahí tomo notas, ¿no? En una libretita y me sirve bastante. Bueno, cada uno he dicho que mate sus pulgas como vea, de la manera más conveniente. No soy modelo de nada. Entonces ahí me sirve tener un cuadernito y escribir algunas citas del Evangelio del día, unas ideas, hacer algunas preguntas, pero es algo personal. Si te viene bien tomar notas, apuntes, bendito sea Dios, de repente estás haciendo tu diario espiritual, hermano. Cuando te mueras y te canonicen, me lo dejas, ¿ah? Pero que te mueras dentro de 50 años, ¿ya? Con relación a la pregunta de la hermana, efectivamente, también se puede orar con la música. Es más, San Agustín decía que quien canta, ora 2 veces, ¿sí? Ahora, también es verdad que depende mucho qué música, ¿no? El gregoriano siempre se ha recomendado, es como la música oficial de la iglesia. Hay cantos muy bonitos también, más modernos, ¿no? Que nos ayudan a orar. Algunos me preguntan, padre, esa música es muy bonita, pero es de los evangélicos. Bueno, si no tiene nada en contra de la fe católica, adelante, ¿no? Estoy hablando para la oración, para la misa ya es otra cosa. Entonces, si la letra no tiene nada en contra de la fe católica, quien no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces,
sí nos puede ayudar a orar la música, ¿ya? Sí. Sí, Padre Carlos. Sí. Indudablemente usted ha dicho que en la oración de petición se pide la intersección de la Virgen María, de los santos, de los ángeles. Pero también en la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, hay oraciones de intersección. Digamos, por ejemplo, Abraham, cuando pidió para que Dios no castigara a Sodoma y Gomorra, en el tema de si hay 50 justos, los perdonarías, y fue bajando, ¿no? 40, 20, hasta 10 justos, ¿no es cierto? Y Dios le dice, si hay tal cantidad, no destruiré la ciudad. O sea, interesante porque la oración hace que Dios cambie de actitud. Por ejemplo, también cuando Moisés, en el diálogo con Dios estaba molesto con el pueblo infiel y le dijo, los voy a exterminar, ¿no? Y Moisés le dijo, pero Señor, ¿cómo vas a exterminar un pueblo que tú has sacado de un lugar de Egipto? ¿Y qué van a decir, no? Que lo sacó de Egipto y para que lo llevara a morir. Y interesante porque dice que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, ¿no? Y no exterminó a su pueblo. O sea, la fuerza de la oración. Y el tema, ya para terminar este tema de intersección, del centurión que pidió por su criado, o sea, él intercedió por él, ¿no? O sea, también en nuestra oración, también podemos ser intercesores por una determinada intención. Sí. Y otra cosa, una segunda parte es el tema, si puede profundizar el tema de la sequedad en la oración. ¿Esa sequedad a qué se refiere? Ya. Y el último ya para terminar, está el tema que en la acción de gracias también podemos incluir nuestras funciones vitales. Por ejemplo, ¿cómo no agradecemos a Dios porque respiramos? O sea, todo el tiempo estamos respirando, noche y día. No agradecemos a Dios cuando nos levantamos y abrimos los ojos y vemos. O cuando podemos escuchar palabras, sonidos. O sea, funciones que nosotros consideramos que son inherentes, que eso ya está ahí y no pedimos, no damos gracias por eso, ¿no? Por ese tema de las funciones vitales que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para poder seguir viviendo. Bueno, eso era. Ya, muchas gracias. Sí, yo no he puesto todos los pasajes bíblicos que trae el catecismo y efectivamente cuando se habla de la oración de intercesión, que está dentro de la oración de petición, porque la intercesión es una petición por alguien, ¿no? Entonces está dentro de la forma de orar, que es la petición. El catecismo sí menciona la oración de intercesión dentro de lo que es la petición y cita lo que la hermana Rosana ha señalado, ¿no? Abraham que intercede por Sodoma y Gomorra. También cita a Moisés, ¿ustedes se acuerdan cuando tenía los brazos hacia arriba? ¿No? Cuando los tenía hacia arriba ganaban los israelitas, cuando se cansaba ganaban los amalecitas, entonces por eso lo tuvieron que sostener así, pues, ¿no? Entonces hay muchos pasajes en la Biblia sobre la oración de intercesión, que es una forma de pedir por el otro. En relación con la sequedad se define como un estado donde no se siente nada en la oración. No se siente nada. Hay momentos en los que nos sentimos como en el cielo. Creo que todos podrían dar testimonio a un momento, a una hora santa, o cuando van al Santísimo, en que se siente como en el cielo, como en el Tabor. Pero hay momentos en la vida donde estamos como un saco de papas. No se siente nada. Eso se llama sequedad. Entonces la tentación es, dejo de orar hasta que pase la sequedad. No. Tienes que seguir. Puse el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ella misma lo va a relatar, que años no sentía nada, absolutamente nada. No sentir nada es que ni siquiera sientes la presencia de Dios y no escuchas la voz de Dios.
pero estás ahí y eso tiene mucho mérito. Porque cuando tú oras sintiéndote como en el Tabor, es fácil orar, pero cuando no sientes nada, qué difícil es, y eso lo valora mucho el Señor, porque está poniendo tu esfuerzo. Entonces, por eso el remedio contra la sequedad, en primer lugar, va a pasar, porque es una prueba de Dios, va a pasar, es la perseverancia. Con mucha humildad, decir, Señor, no siento nada, pero estoy aquí y te estoy mirando y con eso me basta. ¿Qué es la oración que aprendió San Juan María Vianney de un campesino? San Juan María Vianney veía que todos los días entraba al templo de su parroquia un campesino y se quedaba unos minutos mirando el sagrario. Y un día, San Juan María Vianney le dice a este campesino, cuéntame cómo rezas. Y este campesino le dijo, yo simplemente lo veo y él me ve. Punto. Qué bonito, ¿no? Yo lo veo y él me ve. Entonces, en el momento de la sequedad podemos hacer eso. Estoy acá, no siento nada. Lo importante, Jesús, es que tú me ves y que yo te veo. Y con relación a la tercera pregunta, más que pregunta, aporte, les comparto una anécdota, porque es verdad lo que ha dicho la hermana Rosana. Hace años yo subí a un taxi y el taxista me dijo que oraba así. Me acuerdo de sus palabras. Me dijo, si mi tico pudiera hablar, me diría, gracias jefe por la gasolina que me das. Y yo todos los días, padre, me dijo, le digo al Señor, Diosito, gracias por el aire que me das, porque gracias al aire que me das estoy vivo. Entonces sí, hay que darle gracias al Señor por el aire que nos da, porque respiramos, porque nuestro páncreas funciona, porque el corazón funciona, porque el cerebro funciona. Hay que darle gracias a Dios también por eso, ¿ya? Sí. Sí, buenas noches, padre. Bueno, estaba averiguando sobre teólogos y respecto de la intercesión, hay algunos sacerdotes como el padre Melvin Morse, que hizo su obra Trepando la escalera al cielo. El padre John Oliver, bueno, hay varios sacerdotes. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Okay. Sí, buenas noches a todos. Bueno, estaba leyendo sobre distintos teólogos. Algunos de ellos opinan que en la intercesión, además de los santos conocidos, ya que todos los que van al cielo, pero siempre y cuando ya están en el cielo, no en el purgatorio, ¿no? Todos los que están en el cielo ya son de la comunidad de los santos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, Teresa de Ávila también decía que algunos de ellos pueden interceder con nosotros y también a veces interactúan por autorización de Dios en casos especiales, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia? Uno puede pedir a un ancestro que ha fallecido que apoye en la vida de uno, con permiso de Dios. Gracias. Cuando hablamos de la Iglesia, explicamos la comunión de los santos, y ahí les dije que los santos no solamente están entendidos como los canonizados, porque hay también quienes están en el cielo y no sabemos. Entonces, los santos están en el cielo, tenemos los canonizados y los que no están canonizados, pues están en el cielo, que no sabemos cuántos familiares nuestros estarán en el cielo y cuántos también familiares nuestros estarán en el purgatorio, pero la cosa es que todos los que están en el cielo ven a Dios e interceden por nosotros, pues no solamente los santos canonizados. Ahora, lo que pasa es que yo no sé si mi abuelito, mi bisabuelito, mi bisabuelita está en el cielo, y como no sé, rezo por sus almas, como nos enseña la Iglesia. Y si es que ya están en el cielo, por supuesto que intercederán por nosotros ante Jesucristo y estarán al lado pues de la Virgen María, San José, San Pancracio, San Expedito, Santa Cuchufleta y todos los santos habidos y por haber, y estarán pues también pendientes de nuestras necesidades. Pero como no tenemos la certeza de que un ancestro está en el cielo, tenemos que orar por sus almas, ¿ya? Buenas noches, padre, buenas noches, hermanos. Bueno, quería saber que, por ejemplo, más que todo saber, compartirles
algo que no sé si usted puede, padre, puede desmentir o confirmar si es una fábula que vi en YouTube. Es católica la fábula, pero no sé si es un cuento o es una experiencia que le pasó a un santo o que un santo predicó, sacerdote, no sé. La fábula o cuento dice que bueno, pues conocemos que San Pedro es el que tiene la llave de la puerta del cielo, ¿no? El que se le retrata como el que Bueno, tiene es la una llave. imagen, pues, Y ¿no? bueno, entonces No es que San Pedro tiene un llavero y lo estamos viendo así, no. Es una no, o sea, imagen. me refería más a que, por ejemplo, un día decía, Jesús, le dijo a San Pedro, cada vez que yo me descuido de que la puerta no estoy presente, aparece un montón de gente extraña, que yo no lo he dejado pasar, no han pasado el examen conmigo. Y, y, ay, y San Pedro, vamos a ver con Jesús, dice. Y le encuentran a la Virgen María en la puerta del cielo, que está dejando entrar. Es una fábula, obviamente, ¿no? Sí, es un cuentito. Pero yo lo he contado, creo que has estado en la misa que y... está dejando entrar a un montón de gente, a pecadores, a arrepentidos, Claro. que sean de todas las naciones, ¿no? Todos los credos, y dice, Jesús le dice, tranquilo, Pedrito, son cosas de mamá, Sí. nada más. Sí, bueno, creo que ya el cuentito es recontra ilustrativo y tiene que ver con lo que he mencionado, la intercesión de la Virgen María, Madre de Misericordia, Madre de Gracia y de Misericordia, refugio de pecadores, socorro, amparo, abogada, auxiliadora. Todo lo que decimos en las letanías, por si acaso, ha brotado del pueblo de Dios, de ustedes. El pueblo de Dios ama a la Virgen. Y el pueblo de Dios no se equivoca cuando unánimemente afirma algo. Eso se llama sensus fidei. ¿Qué es el sensus fidei? El sentido de la fe. Cuando el pueblo de Dios es unánime en decir algo, eso es infalible. Se llama sensus fidei. El pueblo de Dios siempre, 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 siempre ha dicho que María es nuestra madre. Y que María es la primera que nos lleva a Jesús. Y que María es la abogada, la auxiliadora, el amparo, el socorro, el refugio de pecadores. Eso brota del pueblo de Dios que está ungido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. Padre Carlos, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Padre, nosotros como católicos podemos escuchar las canciones de Jesús Adrián Romero, porque sé que es el hermano él canta las canciones Sí. de otra religión, ¿no? No Sí, católica. mire, hermana, la Iglesia enseña, está en el Concilio Vaticano II, que todo lo bueno, verdadero y bello que vemos fuera de la Iglesia Católica hay que reconocerlo. Y por lo que he escuchado, tampoco es que he escuchado muchísimo de Jesús Adrián Romero, pero lo que he escuchado me parece que está en plena armonía con la fe católica, porque habla de Jesucristo, habla de que Jesús nos salva, habla de que Jesús es el Señor. Pues todo eso es católico, es decir, todo eso nosotros también lo decimos. Y nunca le he escuchado yo a este cantante hablar mal de la Virgen. Yo no le he escuchado. No sé, creo que no tiene ninguna letra ofensiva hacia la fe católica. Pero también sería bueno, y creo que aquí estaría pendiente, que se promueva más dentro de los músicos católicos o dentro de los católicos todo lo que significa el ministerio de la música, ¿no? Yo creo que ahí hay que meterle un poquito más de fuerza. Y también sería bueno recuperar ese patrimonio espectacular que tiene la Iglesia Católica, que es el canto gregoriano y las canciones bellísimas compuestas por santos en latín, por ejemplo, el Adoro te devote, que es un himno eucarístico espectacular. Entonces, sería muy bueno recuperar esos cantos que forman parte del patrimonio espiritual de la Iglesia. Sí. Ya, padre, buenas noches. Usted ha mencionado bastante
tipo de oración que hace Jesús, pero no es centralizado en el huerto de Getsemaní. Yo considero que es la oración donde Jesús nos enseña con más fortaleza y también entrega ante el dolor, el miedo satánico, el tormento de la tentación, porque Él es Dios y hombre verdadero, y vio la debilidad del hombre. En ese momento vio todos los pecados, digamos, y vio también cómo iba a entregar su vida, y lo hizo por amor, haciendo la voluntad del Padre. Creo que Él nos enseña ahí, porque el ser humano, no todos, algunos tenemos esa, digamos, hay momentos en la vida bien difíciles. Digamos, unos tienen la vida bien difícil, pero otros más difícil. Algunos le dicen víctimas, pero yo creo que no existe el alma víctima, sino que por amor Dios permite que uno pase ciertas cosas en la vida. Porque si fuéramos víctimas, no tendría gloria de Dios nuestro sufrimiento y ofrecimiento. Cristo lo hizo por amor. Y en ese momento hay una mística, no recuerdo el nombre, dice que el tormento del demonio, de los demonios, la oscuridad de la noche y el silencio eran muy fuertes para Jesús, tanto así que la tentación para Santiago, Pedro y Juan fue difícil también, ¿no? Jesús confió totalmente en el Padre y nos enseña a confiar totalmente en el Padre, pero más que confiar, nos enseña a hacer su voluntad, ¿no? ¿Podrías explicarnos la parte teológica de este misterio que supera todo misterio? Porque en la cruz el Señor estaba en el culmen de la entrega, pero en el huerto de Getsemaní iba a comenzar su pasión. Y de alguna manera los apóstoles, asustados a lo desconocido, por más que Jesús les había hablado, tenían ese miedo. No es un miedo de, como decir, de dar un examen. Es un misterio muy trascendente, espiritual, que llega al alma, yo diría como que queme el alma, y Dios nos guía a esa plenitud de sí decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias. Efectivamente, siempre se ha considerado un lugar fundamental para aprender a orar Getsemaní. De hecho, al inicio de la charla se puso la imagen de Jesús en Getsemaní y abajo una frase que la dice Jesús en Getsemaní, porque cuando Jesús está orando y luego regresa a ver a sus discípulos, ¿cómo los encuentra? Estaban dormidos, y le dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. Pero para responderte, en Getsemaní nos encontramos con una expresión nítida de cómo tenemos que orar. Abba Padre, Abba Padre, Abba es papito. Hay que tratar a Dios con cariño. Abba Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí nos encontramos con las dos voluntades de Jesús, la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana, como has mencionado muy bien, es una voluntad en la que, como todo hombre normal, no quiere pasar por el dolor y el sufrimiento, porque Jesús no estaba loco. Nadie quiere ir a la cruz, nadie quiere ser flagelado, nadie quiere ser coronado de espinas, nadie quiere ser escupido en la cara. Entonces era lógico en la voluntad humana que Jesús tuviese esa repugnancia natural como verdadero hombre ante el dolor, la humillación, la vejación, el insulto, los salivazos, morir desnudo en la cruz, porque Jesús murió desnudo en la cruz. Nosotros le ponemos ropa, pero no fue así. Todo eso lo ve Jesús, y además, aparte de eso, como tú muy bien has señalado, Jesús está asumiendo todas las miserias, todos los pecados. Imagínense ustedes, los pecados de todos nosotros, de todos los tiempos, de todos los hombres.
Por eso San Pablo dice que se hace pecado. Y eso le genera también repugnancia a Jesús. Entonces, ahí en Getsemaní nos encontramos con un momento fundamental para hablar de lo que significa que la voluntad humana de Jesús termina doblegándose ante la voluntad divina. Humanamente hablando, Jesús no quiere el dolor, el sufrimiento, la vejación, la humillación, pero termina siendo la voluntad del Padre, la voluntad divina. Entonces aquí tenemos otra lección de la oración de Jesús en Getsemaní. Yo en la oración saco fuerzas no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a la oración para que Dios haga mis caprichos, no, sino voy a la oración para que yo descubra la voluntad de Dios en mi vida y la cumpla. ¿Ya? La hermana Mariluz. Padre, una pregunta. Padre, una consulta. Normalmente todos rezamos cuando nos levantamos o en el transcurso del día, ya sea el Padre Nuestro, o el Ave María, o de lo contrario el Rosario. Cuando tú estás rezando un Rosario o el Padre Nuestro, ¿en qué momento estás orando? ¿Cuál es la diferencia entre que si yo rezo o yo oro? Por favor. Ya, buena pregunta. Porque no solamente es recitar, es que yo tengo que saborear cada palabra. Padre Nuestro. O sea, Dios es mi Padre y también es el Padre el que está a mi lado. Padre Nuestro. Entonces el que está a mi lado es mi hermano. Sería algo incoherente que yo rece el Padre Nuestro y luego aplaste al otro. El otro es mi hermano. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya lo veremos en la próxima clase. Santificado sea tu nombre es una exigencia. Yo no santifico a Dios, ¿ah? Dios es infinitamente santo. Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Si Dios es infinitamente santo, que yo tengo que ser santo para que los demás den gloria a Dios. Entonces, es una exigencia para mí, y así podría seguir con todo el Padre Nuestro. Lo mismo en la de María. Cada palabrita de la de María también hay que saborearla y hay que meditarla. Se trata de recitar y de meditar, de saborear cada palabra. Bueno. Padre, una preguntita. Jesús en la cruz se hizo pecado, ¿verdad? Cuando asumió todas nuestras miserias, ¿correcto? Sí, que claro. En ese momento, al hacer ese pecado, tuvo una separación con el Padre, porque el pecado no puede estar junto con Dios Padre. Es por eso que Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se sintió solo. Es una buena pregunta, pero siguiendo lo que han comentado los santos y los teólogos católicos, nosotros no podemos decir que el Padre abandonó a su Hijo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Hay una comunión infinita y eterna. Entonces, ¿cómo entender Eloí, Eloí, lema sabactani? Es un salmo. Jesús estaba rezando en la cruz con ese salmo. Y si nosotros leemos todo el salmo, empieza así, ¿no? Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que evidentemente es una expresión del dolor y el sufrimiento que tiene Jesús. Porque ha asumido todos nuestros pecados, porque siente repugnancia ante el pecado. Pero si uno sigue leyendo el Salmo, ese Salmo termina en alabanza a Dios. Entonces, si uno lee todo el Salmo, lo que empieza con una queja, termina con una alabanza a Dios. Y más bien, en esa alabanza se dice que Dios nunca deja al justo, nunca deja al justo. Y Jesús es el justo con mayúsculas, ¿ya? Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre abandonó al Hijo, no. Es que Jesús está orando con un salmo. Y Jesús nos enseña que cuando viene la cruz hay que orar. Y hay que hacer un acto de abandono a Dios. ¿Qué tal, Padre? Buenas noches.
Quisiera, por favor, si usted podría ahondar el tema donde dice que Jesucristo ahonda con la cruz, ¿no? O sea, acaricia con la cruz, ¿no? Deja padecer ciertos sufrimientos. Sí. Si lo podría ahondar. Gracias. Y otra pregunta también, no sé si usted como sacerdote, que es como una especie de doctor de las almas de los creyentes, ¿no? Doctor de las almas. Claro. Doctor del más allá, soy un sanador así, ¿no? Sanador no, pero yo soy brujo, hermano. Claro. Ya. Curandero, no. Ya. Lo que pasa es que algunos, por ejemplo, el confesionario es para confesar nuestros pecados, pero a veces nosotros queremos contar cosas de nuestra vida personal con un sacerdote para recibir cierta guía espiritual. ¿Eso se da acá en la iglesia? ¿Usted lo hace o es simplemente un sanador? No, simplemente un oyente, una especie de guía espiritual, ¿no? Ya te entendí. Ya. A ver, esa es mi inquietud, gracias. El primer punto es el tema de que Dios acaricia con la cruz. Y les comparto una anécdota. Cuando estaba estudiando en Pamplona, yo ya era sacerdote, y los sacerdotes, aparte de estudiar, también teníamos actividad pastoral. Yo estaba de capellán en la clínica universitaria. El padre Jorge López también era capellán, yo lo reemplacé a él, ¿no? Sí lo conocen al padre Jorge López. Entonces, le reemplacé a él y me tocaba el turno de noche, me acuerdo, atender enfermos. Y visitaba a los enfermos, y había uno que estaba sufriendo mucho, y su esposa siempre estaba a su lado, una señora muy bondadosa. Los dos eran personas muy bondadosas, y el señor sufría bastante. Y un día, para querer consolarle, le dije, me poseí para atrás. No, se está haciendo el chico, tranquilo. Le dije, Jesús acaricia con la cruz. Y la señora me dice, sí, padre, pero que no le acaricie tanto, ¿no? Bueno, es un misterio. Jesús lo ha dicho. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Lo ha dicho Jesús. No hay salvación sin pasar por la cruz. Tenemos que pasar por la cruz. Y en ese sentido, Jesús acaricia con la cruz. Porque esa caricia que duele, que tritura, que purifica, va a terminar en la gloria de la resurrección. En ese sentido decimos que Jesús acaricia con la cruz, porque es un paso doloroso hacia los gozos eternos, pero hay que pasar por ese paso doloroso. Porque no se olviden que la Pascua es muerte y resurrección, cruz y resurrección, y hay que hacer ese paso. En ese sentido, se dice que Jesús acaricia con la cruz porque todo eso desemboca en la gloria de la resurrección. Y con relación a lo que has dicho, mira, yo todos los días, de lunes a viernes, atiendo de 4 a 6. Ese es el momento que puedo, ¿no? Porque luego ya hay misa, y hay confesiones, y hay otras misas, y hay grupos, ¿no? Entonces, si no sabías, ahora ya sabes, y puedes buscarme en ese momento, ¿no? Ahora, para hablar sobre temas espirituales y para hablar con un sacerdote, siempre se recomienda que la gente antes prepare lo que va a hablar, ¿no? En la oración prepare lo que vas a hablar, porque también es bueno ser concretos, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay muchas personas que quieren hablar con el sacerdote, hay que también tener un poco de misericordia, con el sacerdote, y preparar lo que uno va a hablar para no irse por las ramas, ¿no? Entonces, ser concretos. Y creo que si uno es concreto, claro, conciso, uno puede ayudar también con más facilidad a las personas. ¿Ya? Sí. Padre Carlos, buenas noches. He leído que hace años era costumbre, cuando la misa terminaba, los sacerdotes hacían la oración al arcángel San Miguel Arcángel, para que los feligreses al salir estén protegidos, ¿no? Entonces, y se ha perdido con el tiempo esa costumbre. Entonces, yo quería saber su opinión, si sería bueno que se retome eso. Gracias. Bueno, no es que se ha perdido con el tiempo, es que con la reforma litúrgica que trajo el Vaticano II,
nos encontramos con el misal de San Pablo VI, que va a reemplazar el anterior misal, que era de San Pío V, donde teníamos la misa tridentina. A ver, voy a tratar de ser muy corto porque ese es un tema muy extenso, ¿no? Entonces, durante siglos, la Iglesia celebró la misa tridentina, que era en latín. No es que se daba la espalda al pueblo, esto claro, es que todo el pueblo, incluido el sacerdote, miraba el oriente, ¿no? Muchos dicen, daba la espalda al pueblo. No, sacerdote y feligresía, todos miraban al oriente porque el sol sale del oriente, Cristo es como el sol y toda la iglesia mirando a Cristo. Ese era el sentido. Vino la reforma litúrgica, con San Pablo VI se edita el nuevo misal y viene lo que se llama el Novo Ordus Missae, el nuevo orden de la misa. Y ahí se eliminaron varias oraciones, empezando por el tema de la lengua propia, ya no es en latín, en la lengua propia, ya se entiende, pues para que todo el mundo pueda acceder también a las oraciones y a las lecturas. Y se eliminaron varias oraciones, se simplificaron también muchos ritos, y dentro de las oraciones que se eliminaron está la oración a San Miguel Arcángel. Pero es una oración que uno de forma personal puede rezarla, y nosotros aquí en la parroquia la rezamos dentro del rosario. De lunes a sábado tenemos el rosario temprano, y más bien les animo a que todos los días hagan esa oración, que es una protección contra los ataques del diablo, ¿ya? Entonces, en síntesis, para no extenderme, al cambiar, digamos, no voy a decir cambió la misa, se cambió partes de la misa, se añadieron otras oraciones, se quitaron algunas, se terminó por eliminar la oración a San Miguel Arcángel. Sí. Padre, disculpe, una última intervención de mi parte. Padre, hablando del antiguo rito romano, que como mencionó la hermana sobre la oración a San Miguel Arcángel, que se hacía al principio y al final de la misa en el antiguo rito romano, antes de la Segundo Concilio Vaticano II, como tengo entendido que en el antiguo rito romano, aparte de la acción del sacerdote de bendecir los sacramentales, como ya sea el agua o la medalla de San Benito, había y todavía sigue existiendo, y hay sacerdotes que buenamente, bueno, cuando tienen tiempo, porque es una fórmula extensa, no tanto, que se le pide, y como yo a veces le pido a usted, humildemente, si es que tiene tiempo, si está de acuerdo a las condiciones, que haga el rito de exorcismo de la medalla de San Benito para protección contra ataques del maligno, o que exorcice el agua, la sal, el aceite, todo eso. Entonces, mi pregunta va más que todo, si un laico, aparte de los sacramentales que sean bendecidos con la oración bendicional normal, sean exorcizados con la oración del rito exorcismo romano antiguo, usted, cuando tenga tiempo, pueda tener a este pobre pecador, y como siempre lo ha hecho, ¿no? Y bueno, mis hermanos y hermanas, y nada, y si estoy infestado por el demonio, o atacado por muchos demonios, pueda ayudarme, humildemente se lo pido, Padre. Ya, bueno, sí, bueno, varias veces me han buscado y te he dicho, mira, ahora sí puedo, porque la oración que hay para la sal, el aceite, el agua, la oración, digamos, tú estás mencionando la antigua, es relativamente larga, ¿no? Entonces, a veces me has encontrado un poco apurado y te he dicho, mira, ya está, ya es bendición, no pare la larga, ahorita no tengo tiempo, hermano, ¿no? Estás viendo el colón que tengo, entonces te he dicho, mira, ya, no, la larga, no, con esto vale. Cuando he tenido tiempo, con paciencia, ya pon tu sal, tu aceite, tu agua, traes pues, un balde de sal, 5 litros de aceite, creo que estás haciendo ensalado, parrillado, no sé qué.
y con calma, porque tengo tiempo, no hay gente. Entonces depende de las circunstancias, pero que sepas que el gesto de la bendición ya vale. Ahora, el otro es una fórmula de exorcismo, ¿no? Que trae su plus en el sentido de que es una oración donde hay la intención del sacerdote de ahuyentar cualquier infestación que puede haber, porque, vamos a ver, los brujos o la gente que se dedica a la brujería a veces meten cosas malas a través de la comida, ¿no? Como cuentan muchos exorcistas. Entonces, eso es como una protección para que cuando te comas pues tu menestra no esté el diablo ahí metido, hermano, ¿no? ¿Ya? Ya. No, pero pues tienes 1000 demonios en tu estómago, hermano, que quieren salir ahí, ¿ya? Una legión hay ahí, hermano, ¿ya? ¿Ya? Sí, pues, están que quieren salir y... ¿ya? Buenas noches, padre, disculpe la molestia. Quería preguntar acerca de la oración. La oración del Ave María es bíblica. Sí. Entonces, leer la Biblia también puede ser tomada como oración, porque ahí podemos conseguir de repente partes de una oración que nosotros mismos también podemos construir en base a algunas citas bíblicas. Sí, claro, y hay personas que han hecho sus oraciones con citas bíblicas, tomadas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No he explicado al detalle todo lo que dice el catecismo sobre la oración, como ustedes comprenderán. Miren, el catecismo pues es todo un texto, ¿no? Pero también el catecismo, cuando habla de la palabra de Dios, yo simplemente he dicho fuente de la oración, primera fuente de la oración, la palabra de Dios, la Escritura. No nos olvidemos que la Iglesia también tiene toda una tradición de oración con la Lectio Divina. La Lectio Divina es una forma de orar con la Biblia. Entonces, respondo a tu pregunta. Claro que sí, tenemos que llevar a la oración la Escritura. Y sería bonito que tengamos pues un fichero donde tengamos citas que han tocado nuestro corazón, y esas fichas nos pueden servir para ir al Santísimo, para conversar con Jesús, inclusive fichas que podemos clasificar, ¿no? Cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando tengo un problema, cuando estoy desesperado, cuando estoy endemoniado como Lucho, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo citas y eso me está sirviendo en cada circunstancia de mi vida, ¿no? ¿Ya? Ok. Y mañana también es la hora santa. Entonces es una forma también de oración. Y hay algo que encontré en internet que dice ahí: si te cuesta pasar una hora conmigo, ¿cómo quieres estar conmigo toda una eternidad? Y eso creo que va más para la asedia o la pereza espiritual que tenemos a veces, ¿no? Sí. Sí, y aprovecho ya que has mencionado hora santa, que la Iglesia nos ofrece indulgencias plenarias si estamos media hora ante el Santísimo. Estamos en el año jubilar, ¿no? Y hay una serie de indulgencias que se conceden. Por ejemplo, lo más común en este año jubilar es que hagamos la peregrinación y crucemos la Puerta Santa. Pero estaba leyendo la lista de indulgencias y me sorprendí de que el Papa Francisco ha autorizado también que se concedan indulgencias plenarias a aquellos que no pueden ir a una Puerta Santa, pero que el viernes, por ejemplo, hacen un sacrificio, por ejemplo, no ven televisión o no entran a las redes. Ahí está, ¿no? A todo aquel que un viernes haga un acto de sacrificio, por ejemplo, haga ayuno o una abstinencia, o no vea televisión, o no entre a redes ese día, puede ganar indulgencia plenaria, evidentemente con el tema de la confesión, comunión, rezar por el Papa y rechazar todo tipo de pecado. Y también otra cosa que sí nos compete a nosotros: todo aquel que lleva un curso de catecismo, dice, ¿no? Así está. Todo aquel que lleve un curso de catecismo puede ganar la indulgencia plenaria. Está en la lista. Entonces, fíjese, yo no sabía, ¿no? Pero espérense, pues, tranquilo, ¿no? Pero con los requisitos de confesión, comunión, rezar por el Papa y rechazar todo tipo de pecado. Así que, si siguen ustedes todo el catecismo hasta la otra semana y hacen las otras condiciones, entonces están aspirando a una indulgencia plenaria. No estaba leyendo yo la lista que ha salido de la Santa Sede y me llevé esa sorpresa, ¿no? Así que yo sin saberlo,
organicé este curso de catecismo, que todavía falta, por si acaso. Bien. Bueno, ahí me ganó, padre. Justo le iba a preguntar eso de la no peregrinación, ¿no? Que también estaba en duda, pero ya bueno, ya lo respondió. Sí, pero también hay otras cositas. Mira, no solamente está el tema del curso de catecismo, también dice participar en algunas misiones, también dice hacer un sacrificio un viernes, dice también ayudar económicamente a un pobre, pero que sea verdadero pobre, pues, ¿no? Porque a veces hay unos que se hacen los pobres y son para vicios, ¿no? También dice hacer una peregrinación a un enfermo, dice. O sea, eso es algo bonito, ¿no? De repente tengo un familiar que no he visitado hace tiempo y sé que está enfermo, está ya muy anciano. Voy con espíritu de peregrinación, también se puede ganar en urgencia plenaria, porque hay una presencia de Jesús en las personas que sufren, ¿no? Sí. Bueno, eso ya está respondido. Antes también, antes de la pandemia, en muchas iglesias, como en la Basílica de Santísimo Rosario, todos los 24 que era la misa del Señor de la Justicia se hacían los exorcismos a la sal, al aceite, era ya común, ¿no? Pero después de la pandemia no se hacía ya, o incluso cuando regresábamos a la normalidad ya no se hace. Y yo pregunté al sacerdote, bueno, al rector de la Basílica, que por qué no se hacía nuevamente si ya estábamos casi en la normalidad, ¿no? Haciendo las misas de retiro en honor al Señor de la Justicia. Y me dijo que había cambios en la iglesia, que eso venía de arriba, ¿no? Entonces yo, la verdad, ahí me quedo un poco hasta descontenta, ¿no? Pero debe haber, me imagino. No creo que, bueno, yo lo que sé es que sacerdote puede bendecir agua, exorcizar el agua, bendecir aceite o exorcizar aceite, ¿no? Otra cosa es que de repente a algunos no les guste, pero está permitido y es un sacramental. Los sacramentales hacen mucho bien, dejando en claro que un sacramental no reemplaza un sacramento. Los sacramentales tienen su función, nos ayudan a tener presencia de Dios, son protecciones, pero de ninguna manera un sacramental reemplaza un sacramento. Es decir, si una persona está en pecado mortal, por más que se coma, pues, no sé, pues, 20 kilos de sal exorcizada o le eche 50 litros de agua bendita encima, va a seguir en pecado mortal, tiene que confesarse. Esto es bueno aclarar. Los sacramentos tienen su función, pero nunca reemplazan, los sacramentales tienen su función, pero nunca reemplazan a los sacramentos. Bien. Se fue el gordito, ya lo exorcicé, pues, ¿no? Ya salió la legión. ¿Dónde irán, pues, los...? Ya. Muy bien, pues muchas gracias por su paciencia y la otra semana rematamos el curso de catecismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Muchas gracias, bendiciones, ánimo.